Megaminería metalífera a cielo abierto. ¿A favor o en contra? La población en general está polarizada en estas ideas, entre dos grupos de ideas, y también he notado, por lo menos es algo que he notado en mí para empezar, es que muy poco conocimiento tenemos de cómo es el proceso en general de la extracción de los minerales. Para poder reforzar mi idea, o la idea que tiene cada uno, o la posición, vamos a decir, que tiene cada uno entre estos dos grupos, lo más importante es el conocimiento. Bueno, quiero explicar un poco cuál es el proceso de estas industrias, cómo es el funcionamiento para que podamos entender, para luego poder opinar o para luego poder posicionarme. En este cuadro está más o menos explicado el proceso de extracción del cobre, aunque ha sido bastante ardua la investigación. Llevo varios meses tratando de entender. La información no está centralizada y explicada en un video o en un solo papel explicativo, por así decirlo. Entonces he tenido que investigar por distintos lados, por distintas fuentes. Bueno, más allá de eso, espero que les sea útil poder entender, que a mí me sirvió muchísimo, es muy interesante el proceso de extracción de los minerales y poder entender para poder opinar. Bueno, este proceso que vamos a explicar es similar para el litio, para la plata, para el aluminio, para el uranio, níquel, para el cadmio y el cobre, donde se utiliza en su proceso de extracción el ácido sulfúrico y los amonios. El oro utiliza cianuro y mercurio como excepción, pero más o menos el proceso es aproximadamente similar, aunque bueno, hay salvedades obviamente dentro del proceso que no vamos a explicar ahora. Vamos a explicar el cobre y bueno, es como para que tengan una idea de los procesos y todas las etapas y todo lo que sucede en cada etapa. Bueno, para empezar, el proceso de extracción de los minerales comienza con la exploración. Ahí lo hemos puesto al principio. En la exploración vamos a buscar los lugares o se van a ubicar los lugares donde se encuentran los minerales para poder determinar o estudiar el tipo de mineral que se va a extraer, la forma en la que está ese mineral, para poder diagramar el tipo de minería que se va, o el tipo de proceso, más allá sabemos que es megaminería metalífera, el tipo de proceso que se va a utilizar y de sustancias, porque los minerales se encuentran en formas diferentes, entonces con eso nosotros diagramamos el tipo de minería que vamos a utilizar. Luego de la exploración, ¿sí?, viene el proceso de extracción. En el proceso de extracción se utiliza maquinaria gigante, ahí más o menos he hecho un dibujo como para que entiendan las dimensiones de los camiones respecto a una persona, que tendría que ser la persona. Son maquinarias completamente gigantes, las más grandes, o por lo menos las que yo he visto, y en las que vamos a nombrar a lo largo del proceso en relación a la minera, la lumbrera, bajo la lumbrera, que es la en Catamarca, que es la que tenemos referencia aquí. Utilizaban maquinarias camiones que cargaban 400 toneladas, ¿sí? Podían cargar 400 toneladas y consumían una cantidad de combustible de 700 litros por hora de gasoil. Como para que tengan una idea, eso es un poco relativo porque va a depender de la carga, del camino, del estado de los caminos, etc. Bueno, en el proceso de extracción vamos a ver que se hacen pozos en la tierra, ¿sí? Sabemos que las mineras las encontramos en la cordillera o en zonas volcánicas porque el mineral sale de las profundidades de la tierra. Por lo tanto, los lugares donde se encuentran o se concentran estos minerales normalmente son en lugares hidrotermales o en lugares donde se encuentran volcanes, que normalmente son las cadenas cordilleranas, donde la tierra ha sacado a través de los volcanes los minerales.
Bueno, los pozos de extracción, ¿sí? Del mineral suelen ser pozos muy profundos. Como para que tengan una idea, la minera La Lumbrera tenía un pozo principal de 2 kilómetros de ancho por 850 metros de profundidad. Y Chuquicamata, que es una de las minas más grandes a cielo abierto del mundo, que se encuentra en el norte de Chile, en Atacama, tenía una profundidad de 1000 metros por 5 kilómetros de largo. Acá, para que tengan una idea, si se ven los camioncitos. Los camiones van extrayendo de estas profundidades, de estos pozos, la roca que van a ser llevadas, ¿sí?, al chancado o al triturado, ¿sí? Porque no podemos, la roca viene en diferentes tamaños, entonces tenemos que llevarlo todo a un tamaño que normalmente son media pulgada, aproximadamente 1,27 centímetros, el tamaño de la roca, de toda la roca uniformada para el proceso, en estos chancadores o trituradores gigantes. Y de aquí yo he separado el proceso en dos, porque tenemos, ¿sí? Normalmente el cobre, en este caso lo podemos encontrar bajo dos formas: el cobre oxidado o carbonatos, o el cobre sulfurado. El cobre oxidado, por ejemplo, podemos encontrarlo como cuprita, la tenorita, los carbonatos malaquita, azurita, los vamos a encontrar en esos formatos, por lo tanto va a requerir un proceso. Los minerales oxidados son sensibles al ataque con ácidos, por lo tanto vamos a tener que ir a un proceso de lixiviación con ácidos, que ahora les voy a explicar cómo. Y el sulfurado tendrá otro proceso. Normalmente en las mineras de cobre encontramos estos dos tipos de cobres, ¿sí? Por lo tanto, habitualmente se encuentran estos dos tipos de proceso dentro de la minera. Vamos a explicar el de lixiviación, ¿sí? Como para entender el proceso. Entonces va la roca triturada, se coloca en estas piletas, se llaman piletas de lixiviación, donde se acopia el material, aproximadamente se hacen camas de esta tierra molida ya, de 8 metros de altura. En estas camas de lixiviado, ¿sí?, tenemos la cama de tierra propiamente dicha. Arriba hay unas mangueras, por así decirlo, ¿sí?, con un sistema de aspersión o por goteo o mixto, ¿sí?, donde se va a colocar agua con ácido sulfúrico, es el tipo de ácido que vamos a emplear, ¿sí? Y en la parte baja va a haber un receptáculo con orificios, ¿sí?, para recibir esta agua del lixiviado, ¿sí? Esta tubería ranurada va a llevar a la siguiente etapa esa solución. El agua con ácido sulfúrico atraviesa la roca, ¿sí?, atraviesa esta tierra y va produciendo una reacción química que va a tomar, burdamente vamos a hablar siempre para poder entenderlo, va a tomar el cobre que se encuentra en esta tierra y lo va a transformar en sulfato de cobre, ¿sí?, y lo va a llevar en esta tubería. ¿Cómo? No solamente vamos a tomar solamente cobre, sino van a ir otros minerales que no son importantes económicamente, se los llama minerales de ganga, como el hierro, el cloro, el manganeso, el sodio y otros minerales. Necesitamos ir purificando. Entonces, esta solución, ¿sí?, de este infiltrado con sulfato de cobre va a ir a la siguiente etapa, que se llama extracción con solventes. Tenemos que ir purificando, ¿está? Entonces, en esta etapa de purificación con solventes, ¿sí?, vamos a tener, ¿cuál es la idea? Para que entiendan hacia grandes rasgos, la idea es colocar un compuesto que sea inmiscible al agua y que tenga las propiedades, ¿sí?, de formar complejos con el cobre, en este caso, que es el que a mí me interesa, y que sea una reacción reversible, ¿sí?, para que yo nuevamente lo pueda extraer ese cobre, y que sea inmiscible al agua para poder separarlo de esta solución que viene con sulfato de cobre, infiltrada con sulfato de cobre y otras impurezas. Entonces, estos compuestos, estos reactivos orgánicos, ¿sí?, son un conjunto de compuestos que van a tener diferentes funciones. Pero la función principal es que no se tienen que unir o no se tienen que mezclar con el agua, ¿sí?
Entonces, y que tienen que tener afinidad por un metal específico, en este caso el cobre. Ya vamos a nombrar algunos de los compuestos que se utilizan en esta fase de reactivos orgánicos para que puedan entender las sustancias que se usan. En estos reactivos orgánicos entonces se mezcla, se tiene que batir, se tiene que agitar bien para mezclar estas dos fases, ¿sí? Y producir la reacción, ¿sí? Y luego se somete al reposo para que la fase orgánica con los iones ya de cobre incorporados, ¿sí? Flote, ¿tá? Porque obviamente dijimos que tenía que ser unos reactivos que sean hidrofóbicos, vamos a decir, ¿ah? Y dejar la solución libre de iones aquí abajo para volver al proceso, ¿sí? Estos reactivos orgánicos tienen que pasar a la próxima fase donde se vuelve a colocar un electrolito ácido, volvemos a utilizar ácido sulfúrico, volvemos a batir para sacar de esta fase orgánica el cobre, ¿está? Entonces, este electrolito es una solución con iones de cobre, ¿sí? Vamos a tener el cobre en forma de iones. Para pasar a la electroobtención, en la electroobtención lo que queremos obtener es un cobre 99,99% de pureza, que es el cátodo de cobre, que es lo que comercialmente es caro, por lo tanto es lo que más se comercializa, por así decirlo, ¿está? Esto va a un receptáculo, como para que ustedes entiendan el principio, es como el principio de las baterías, ¿sí? A ver si se ve mejor ahí. Entonces tenemos un pasaje de energía, ¿sí? Donde en un extremo vamos a tener la parte positiva y en el otro extremo vamos a tener el negativo, que sería el cátodo. El negativo está unido a una planchuela que puede ser de zinc, puede ser hasta incluso un alambre, ¿está? Algún metal, ¿sí? Que me permita que el cobre se empiece como a cobrear, ¿está? Esta solución, ¿sí? Tiene ácido sulfúrico, ¿sí? con iones de cobre, y entonces hacemos este pasaje de energía para permitir que el cobre sea atraído por el cátodo, ¿está? Y una vez que se une acá el cobre, vamos a tener un cobre 99,99% de pureza para su comercialización. Bueno, ya terminamos con esa etapa del cobre oxidado o carbonatos. Ahora vamos a explicar el cobre sulfurado. El cobre sulfurado, dependiendo del tipo de cobre sulfurado, puede tener procesos distintos. Un proceso de lixiviación muy parecido al anterior, solamente que utilizamos acá un compuesto que es sulfato férrico en un medio oxidante. Entonces lo que nos va a permitir es oxidar ese cobre, ¿sí? Que viene sulfurado, y va a seguir el proceso de extracción con solventes que tiene el cobre oxidado. Bueno, esperen un momentito antes de continuar. En el método de extracción con solventes, ¿sí? En los reactivos orgánicos, lo que vamos a encontrarnos son varios tipos de reactivos, ¿sí? Que actúan en conjunto y hacen diferentes cosas, vamos a decir. Tenemos ácidos orgánicos, que es para extraer el cobre de esa solución de lixiviado, como el ácido sulfónico, el ácido fosfórico. Hay alcoholes que se utilizan para disolver y extraer el cobre, como el etílico, el butílico. Hay cetonas, complejantes para formar complejos, como el ácido oxálico, el tartárico, quelantes, como las hidroxiosimas, el ETA, el DTPA. El querosén, que es el solvente, aminas, fenoles y ésteres que modifican y evitan una tercera fase. Bueno, luego vamos a explicar el método de flotación, que es un método también bastante usado, dependiendo, obviamente, dijimos que el cobre es sulfurado. El método de flotación, ¿sí? Tiene que ser sometido a una segunda molienda donde la partícula tiene que ser más pequeña aún, ¿sí? Para que me permita tiene que tener un tamaño tal que me permita en la flotación que la partícula se adhiera a las burbujas, ¿está? ¿Cuál es el principio de la flotación? Es separar partículas de diferente origen a través de sus pulpas, ¿sí? Por medio de burbujas de gas y en base a las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Ahí vamos a explicar bien cómo es el tema. Bueno, entonces, para la flotación recibe una segunda molienda para volver las partículas más pequeñas. Los colocamos en una tina, los molemos con agua,
con agua y colocamos reactivos. Ya vamos a explicar esos reactivos. Pero ¿cuál es el principio? ¿Está? Estos reactivos me tienen que permitir que el cobre se una, tienen que tener una afinidad hacia el cobre y se tienen que volver aerofílicos, ¿sí? Para poder unirse a estas burbujas que vamos a inyectar, ¿sí? A través de unos inyectores debajo de estas tinas, vamos a decir, y me van a permitir que el cobre se pegue, ¿está? Vamos a decir así, tenga afinidad y no afinidad por el agua, ¿está? Por la parte líquida. Entonces inyectamos debajo de estas tinas oxígeno. Este oxígeno tiene que transformarse en burbujas, por lo tanto tiene que haber algo que me genere espuma, ¿sí? Y esta espuma tiene que tener unas propiedades, o sea, tiene que haber unos compuestos a su vez que tengan afinidad por esa espuma y que tengan afinidad por el cobre, ¿está? Luego flota y eso lo vamos a extraer y vamos a ir a la segunda etapa. Dentro de estos reactivos vamos a tener, como dijimos, agentes complejantes o colectores de ese cobre que forman un compuesto orgánico, ¿sí? Como los xantatos, las aerofloras, el amoníaco, las sales de amonio y el cianuro en el caso del oro. Tenemos que tener reguladores del pH, ¿sí? Para mantener el pH de flotación, ¿sí? Cada tipo de sulfuro o de cada cobre sulfurado tiene un tipo de pH de flotación. Entonces, en general, se utiliza el hidróxido de amonio, que esta es una fuente que he sacado de Codelco, de Chile. El espumante dijimos que tenemos que hacer la espuma, el aceite de pino se utiliza ahí, y los ácidos inorgánicos para regular el pH, para facilitar este tipo de reacción, como el ácido sulfúrico, el nítrico y el clorhídrico. Luego de esto sacamos esta espuma, entonces dijimos que íbamos a la fundición. En el proceso de fundición lo que vamos a tratar de hacer es eliminar el agua a través del calor y a través de eliminar el agua fundir ese cobre, ¿sí? Que viene con otros compuestos, ya dijimos que viene con otros compuestos, no solamente es cobre solo, sino también vienen minerales de ganga. Y ese cobre, una vez que se fundan esos minerales, lo vamos a dejar enfriar en son como unos moldes donde se enfría, ¿sí? Y queda un bloque metálico, vamos a decirlo, ¿está? Pero de ahí tenemos que extraer el cobre nada más. Entonces aquí va a la otra etapa que se llama electrorefinación. En la electrorefinación metemos este bloque de hierro, por así decirlo, que va unido, volvemos al mismo principio de la batería, al lado positivo, que sería el ánodo, ¿sí? Y del otro extremo va a estar enchufado, por así decirlo, al cátodo. Es el lado negativo, ¿está? Que va a producir, que tiene un metal o algo, ¿sí? Para permitir que el cobre se pegue a ese metal, una vez que salga en forma de iones. Aquí hay una solución de ácido sulfúrico que me va a permitir la reacción agua, calor, oxígeno, para permitir este tipo de reacción. Con el paso de energía y el calor se va derritiendo el cobre, la temperatura es la ideal para que el cobre sea derretido, ¿sí? Y que sea liberado y a través de electrólisis, ¿sí? Pasa y se pega a este metal. Sacamos este metal, se llama cátodo de cobre, 99,99% de pureza. Es una celda de electrólisis. Y luego va a comercialización. Y luego vamos a hablar de los tan nombrados, todo el proceso utiliza agua, ¿vieron donde ven las gotitas? En todo el proceso es la utilización de agua, ¿sí? Para todo el proceso. El agua también tiene flechitas de reciclado, estas flechitas son de recirculación, ¿sí? De las soluciones que muchas veces son caras, ¿ah? Para que tengan una idea, el agua utilizada, la minera bajo la lumbrera, extrajo agua del acuífero subterráneo Campo del Arenal, consumía 800 litros por segundo de agua, lo que equivaldría a 25.000 millones de litros por año. Para que tengan una referencia, el consumo de agua por persona, ahí es muy relativo lo que yo suelo encontrar en internet. Hay varios artículos de los cuales, es muy variado, varía desde 50 hasta 600 litros por persona. Va a depender de los países, por ejemplo, europeos son los que más consumen agua. Pero para que tengan una idea, más o menos,
El consumo de agua por día por litro se aconseja que sea de 50 litros por día por persona, entre lo que se consume y lo que utiliza para riego, para baño, para lavar la comida, etcétera, lo que equivaldría a 18.250 litros por año. En Europa, de 142 litros por día, hay hasta referencias de 170, de 500 litros diarios, pero bueno, vamos a hablar de 142 litros por día, son 51.830 litros por año. El cultivo de maíz, por ejemplo, utiliza 5.000 a 6.000 metros cúbicos, que equivaldría a 5 millones a 6 millones de litros, por hectárea para el ciclo completo, donde produce 10 toneladas de maíz por hectárea. De todas maneras, como vemos, esta es la utilización del agua y su reciclado, pero las soluciones estériles se pueden rechazar o recircular, y se pueden rechazar con o sin depuración. La recirculación, el hecho de recircular el agua o las soluciones, conlleva una alta cantidad de compuestos, o sea que las soluciones no vienen estériles, sino llevan hierro, vuelven con sulfatos, con arsénicos, con ácidos, que pueden perjudicar el proceso. Por lo tanto, debe efectuarse un depurado y una sangría periódicamente, lo cual va todo lo que se utiliza, los desechos, no solamente de minerales, de tierra molida, arcilla, también van las soluciones empleadas en el proceso que no pueden ser recirculadas debido a la alta concentración de impurezas. Entonces va todo a lo que se llama dique de cola o dique de relave. El dique de relave o cola es una presa con residuos de la explotación de minerales con agua y barro sin valor comercial. El diseño está hecho para poder filtrar el agua, ¿sí? Imagínense que la lumbrera tenía un dique de cola de 5.000 hectáreas. Para que tengan una idea, se depositan acá los sólidos abajo, el dique de cola está hecho se hace un paredón o un murallón para poder sostener, es como si fuera un dique, claro está, tiene que tener una pared, que está construido por la fracción más gruesa del relave, que luego es compactado. También se puede utilizar de materiales de los alrededores como roca y tierra. Entonces se hace este murallón, se impermeabiliza, normalmente lo que yo he alcanzado a observar en los diques de cola que he visto en Bolivia, con un nylon negro bien grueso. Esa es la impermeabilización que hacen en la parte baja, ¿sí? Y como está hecho para que el sedimento se sedimente, ¿sí? se asiente, el agua se filtra a través de la superficie. ¿Está? Es filtrada por la superficie del paredón, que está hecho de tierra. ¿Qué contiene todo este compuesto? El relave es roca molida, metales no recuperados, metales no rentables, sustancias químicas, materiales orgánicos, efluentes del proceso de extracción de minerales, como hemos explicado. Puede contener, por ejemplo, arsénico, cianuro, en el caso de la minera de oro, puede contener ácido sulfúrico, todo lo que es los químicos anteriores, cobre, obviamente, zinc, cromo, plomo en altas concentraciones. Las mineras de cobre normalmente encontramos altas concentraciones en el relave de arsénico y de plomo. ¿Por qué? Porque tienen un origen común, un origen magmático común. También puede ser por asociación geoquímica o por depósitos hidrotermales comunes. Bueno, aquí está la explicación general. Si tienen alguna duda, me comentan. La verdad que he tratado de resumirlo lo más que he podido, aunque el proceso es un poco más complejo, hablando desde las reacciones químicas, pero creo que el pantallazo general, para que ustedes lo puedan entender, está dado. Bueno, esperen el próximo video donde hablaremos de la problemática que hay con estos diques de cola o a nivel mundial y todas las soluciones empleadas durante el proceso, qué implicancias tienen en la salud.